Bienvenidos, queridos oyentes. Espero estén disfrutando de una noche llena de misterios, donde las sombras parecen cobrar vida y las historias se ocultan en cada esquina. Hoy les traigo una historia que rebasa las barreras del ordinario. Un relato que les hará cuestionar la realidad tal y como la conocen. A esta historia la llamo El Brujo de la Metrópolis. Había una vez un hombre llamado Emilio, un respetado ingeniero que vivía en la vibrante Ciudad de México. Un día, durante la demolición de un antiguo edificio, Emilio descubrió un libro antiguo escondido entre los escombros. El libro, desgastado y cubierto de polvo, contenía textos de magia antigua y alquimia, prácticas olvidadas por la mayoría en esta era de ciencia y tecnología. Intrigado, Emilio empezó a estudiar el libro en sus ratos libres. Poco a poco empezó a darse cuenta de que las palabras en el libro no eran solo metáforas o cuentos viejos. Eran instrucciones para invocar energías y fuerzas que la mayoría de las personas no podían ver ni entender. Emilio había encontrado un manual para convertirse en un brujo. Empezó a experimentar con pequeños hechizos. Primero cosas sencillas, como encender una vela sin un fósforo o hacer flotar un lapicero en el aire. Pero con el tiempo se volvió más audaz. Curó enfermedades que la medicina moderna no podía tratar. Alteró el clima para evitar una tormenta destructiva. Incluso manipuló la suerte para ganar en juegos de azar. Pero en cada uso de la magia, Emilio se daba cuenta de que había un precio. Cada hechizo consumía un poco de su energía vital, envejeciéndolo prematuramente. Además, la magia atraía a seres oscuros, entidades atraídas por el uso de la magia, que empezaron a acosar a Emilio. El clímax de nuestra historia llega cuando Emilio, agotado y acosado por estas criaturas, debe hacer la elección más difícil de su vida: continuar usando la magia, arriesgándose a desatar una catástrofe, o abandonar su poder y volver a la vida ordinaria. La vida de Emilio había cambiado. Ya no era el ingeniero respetado de antes, sino un hombre marcado por las fuerzas más allá de su comprensión. A pesar de su envejecimiento acelerado y la presencia cada vez más amenazante de las entidades oscuras, Emilio no podía resistirse a la tentación de la magia. El poder que ofrecía el antiguo libro era demasiado intoxicante. Una noche, una entidad particularmente poderosa se apareció frente a Emilio. Era un espectro temible, lleno de ira y resentimiento hacia el mundo de los vivos. Emilio, con su habilidad mágica, logró capturarlo en un círculo de protección, pero el espectro era fuerte. Exigía liberación a cambio de un conocimiento olvidado, un hechizo capaz de otorgar la inmortalidad. Emilio estaba tentado. ¿No era esto la solución en su problema de envejecimiento? ¿No podría esto permitirle seguir usando la magia sin temor a las consecuencias? Pero había algo en las palabras del espectro que le provocaban inquietud. ¿Acaso no era esta entidad una criatura de engaño y destrucción? Podía confiar en lo que decía, pero las dudas de Emilio persistían, aguijoneándolo con un temor inexplicable. Finalmente, decidió confiar en su instinto. Rechazó la oferta del espectro y reforzó su círculo de protección. La entidad rugió con furia, su forma retorciéndose y estirándose en un intento infructuoso de liberarse. Luego, con un grito final, desapareció, dejando a Emilio solo una vez más. Emilio rechazó la oferta del espectro, sí, pero no por miedo, sino por un motivo mucho más oscuro: ambición pura y simple. Emilio no se contentaba con la porción del poder que el espectro ofrecía. No, él quería más, mucho más. Así que Emilio comenzó a estudiar con fervor renovado. Consumía página tras página de los oscuros textos. Sus noches se desvanecían en días mientras se sumergía en los secretos de la brujería. Pronto, su rostro comenzó a tomar una apariencia cadavérica. Sus ojos se hundieron en sus órbitas y su piel se volvió pálida y cerosa. Su vida exterior se desvanecía. Su trabajo, sus amigos, todo se volvió secundario en su incansable búsqueda del poder. Su transformación no se detuvo ahí. Su ambición se volvió insaciable. Su moral se desvaneció y su única motivación era el poder. El miedo y el respeto se sembraban a su paso. Emilio se había convertido en una sombra aterradora de su antiguo ser. Un oscuro brujo consumido por su sed de poder. Pero todo poder tiene un precio. Los secretos oscuros que había desenterrado demandaban sacrificios y Emilio estaba dispuesto a hacerlos. Ofreció lo que quedaba de su humanidad,
su bondad y su empatía, todo en el altar del poder. La Ciudad de México tembló bajo la sombra de Emilio. Su influencia crecía día a día. Emilio se regodeaba de su nuevo estatus, pero incluso mientras disfrutaba de su poder, una semilla de duda comenzó a crecer en su mente. La brujería había cobrado su precio, sí, pero ¿cuánto tiempo podía permanecer en la cima? ¿Cuándo vendría a reclamar el resto de su deuda el oscuro espectro de la muerte? Así continuaron los días y los años. Emilio, una vez un hombre ambicioso y carismático, había sido consumido por la misma oscuridad que había buscado. Se convirtió en un temido brujo, un tirano que gobernaba su pequeño rincón en la Ciudad de México con una mano de hierro. Aunque Emilio logró acumular un poder considerable, la soledad y el miedo a la inevitable retribución empezaron a hacer mella en él. Las sombras parecían moverse en los rincones de su visión, y el susurro del viento en las calles parecía hablar de su perdición. Un día, la inevitable retribución llegó. El espectro de la muerte, a quien había desafiado hacía tantos años, regresó para reclamar su deuda. Emilio, consumido por el poder y la soledad, no pudo resistir. El espectro se llevó a Emilio y la Ciudad de México suspiró aliviada. Así termina la historia de Emilio, un hombre que buscaba el poder y terminó perdiéndolo todo. Ahora, querido oyente, llegamos al final de nuestra historia. Esta historia la escuché por ahí. Creo que le pasó al primo del sobrino de un amigo. Espero hayan disfrutado de la historia. El poder, como todo en esta vida, tiene un precio. Y a veces ese precio puede ser demasiado alto. Recuerda siempre, la ambición sin límites puede conducir a la destrucción. Asegúrate de que el precio que estás dispuesto a pagar no sea tu humanidad y tu vida. Buenas noches, queridos oyentes.